Gracias por continuar con nosotros y bueno, esta mañana le damos la bienvenida al neurólogo Jorge Salazar para hablar de la enfermedad de Huntington. ¿Lo dije bien, doctor? Excelente, ¡Qué miedo me da un nombre raro, doctor! Bienvenido, ¿cómo está? Hola Nancy, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Pues sí es una enfermedad, ¿no? La enfermedad de Huntington. Ajá. Es una enfermedad relativamente poco frecuente, que tiene una causa genética, es decir, en los núcleos de las células, de las neuronas, existe el material que le llamamos el ADN, ¿no? Okay. Que es como el cerebro de la célula. Bueno, pues ahí están los genes y esos genes contienen este ADN. Y este ADN puede sufrir cambios por diferentes razones, mutaciones, etcétera. Entonces, cuando esto ocurre en esta enfermedad, se dejan de producir una serie de proteínas que ayudan a que las neuronas trabajen de manera adecuada. Okay. Se van dañando de manera irreversible y esto va produciendo cambios en el funcionamiento pues, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Okay. Y entonces tienes a estos pacientes que pueden heredar esta mutación, ya sea de la mamá o del papá, y que además pueden transmitirla a sus hijos. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico. Esto y es de una siempre. asesoría genética, Okay. ¿sí? Hasta la mitad de la descendencia puede tener la mutación de este gen o este cambio. ¿Y qué va a pasar? Que alrededor de los 30, 40 años, el paciente suele empezar a presentar movimientos involuntarios en medio cuerpo, lo que le denominamos corea. Corea es una palabra que significa danza o baile. Empiezan a tener una serie de movimientos contorsionados sin un propósito, ¿verdad? Ya sea en la mano, en el pie o en la mano y en el pie. Empiezan a tener cambios psiquiátricos, empiezan a tener problemas de conducta, de ansiedad, de depresión. Y bueno, esto va avanzando a un grado de que puede empezar a afectar la marcha y sus actividades laborales o sus actividades cotidianas. Puede afectar la voz, la deglución, y pueden tener cierta dificultad para ejecutar ciertas tareas. Y por ejemplo, cosas tan sencillas como apretar, ¿no? un objeto, les puede costar trabajo, pueden tener problemas para protruir la lengua, problemas incluso que tienen que ver con el suicidio, ¿no? Hay algunos pacientes en quienes el suicidio pues ha sido una salida por la puerta falsa. Entonces, ¿por qué es importante detectarlo? Porque ante la sospecha de que se tenga esta enfermedad, pues hay que hacerle unas pruebas genéticas al paciente o incluso a la familia. Te comentaba fuera del aire, ¿no? Que hace algún tiempo me tocó atender a un paciente que tenía a la mamá con esta enfermedad y pues él era un empleado de seguridad. Entonces empezó así: oiga doctor, ¿y yo no tendré la enfermedad? Y sí tendré la enfermedad, no tendré la enfermedad. Porque sí, además le empezó a preocupar. Hacer pruebas genéticas no es así hacérselas a todo el mundo, ¿verdad? Tienes que tener cierta preparación psicológica, ¿no? Tienes que hablar con la persona para poder interpretar los resultados de estas pruebas, ¿no? Y bueno, pues que le hacemos la prueba y que también sale positivo, ¿no? Dios mío. Y parece que uno de los hijos también. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia? Que si nosotros lo detectamos oportunamente, podemos darle una asesoría adecuada y podemos mitigar, porque no se puede curar, algunos de estos síntomas, ¿no? Y van avanzando cada vez más. Sí, pueden avanzar. ¿Qué tan rápido, qué tan lento? Pues es muy variable, ¿no? Hay pacientes que pues prácticamente no tienen un avance por años, pero hay otros que sí pueden tener estos movimientos que se pueden aliviar en gran medida con un tratamiento farmacológico adecuado, ¿no? Y pues sí es importante porque muchos de ellos cursan con problemas de ansiedad, problemas de depresión que también se pueden tratar. Un porcentaje puede desarrollar también lo que se conoce con el nombre de demencia. Pero en términos generales es una enfermedad poco conocida, que no es tan infrecuente encontrarla. Digo, hoy con este fenómeno de la gentrificación y sí, es un poco más fácil de conocer. se hacen más diagnósticos, ¿no? No quiere decir que haya más casos, pero sí vemos más, pues se hacen más diagnósticos. Y es importante el asesoramiento, porque no basta con detectar la enfermedad, sino que hay que hacerle pues, este estudio genético, ¿no? Y ahí la utilidad de las pruebas genéticas, ¿no? Que en la neurología son fundamentales para poder establecer diagnósticos,
para dar asesoría, ¿no? Y pues de manera adecuada a la familia, porque esto causa mucha ansiedad, ¿no? Claro, me Sobre imagino. el futuro. Y entonces, doctor, la primera bandera roja que tendría una persona que peligraría de padecer esta enfermedad es que tienes a tus papás, a tu mamá, a tu papá, alguien, algún familiar que la Sí, padece. es correcto. Y luego los síntomas, ¿cuáles empiezan a ser? Habitualmente hacia los 30 o 40 años, movimientos involuntarios en medio cuerpo, estos movimientos que se llaman coreicos, que son movimientos de contorsión, como de danza. A nivel de las manos, sutilmente, supongo. Sutilmente, así es. Y cambios psiquiátricos, es decir, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, problemas de concentración, conductas obsesivas, fijan tienen una idea fija, ¿verdad? Y no salen de ese tema. Esta perseverancia en estos temas y estos movimientos, sobre todo los movimientos son muy característicos, estos movimientos que le llamamos coreicos o de danza, que pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico, que no es la única causa. Estos movimientos coreicos también se pueden presentar en otras enfermedades, por ejemplo, en pacientes con diabetes que tienen alguna lesión cerebrovascular o alguna embolia, también pueden tener este problema. Por eso es importante acudir con un profesional para el buen diagnóstico. El consumo de ciertas drogas también puede producir cambios a nivel Lo hemos visto en cantidad de videos últimamente. Y no necesariamente se tiene esta enfermedad, ¿no? Claro. O, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ciertos problemas durante la atención del parto, ¿no? Cuando tienen algunas complicaciones y no se oxigena bien el cerebro cuando nace el niño, ¿verdad? Pueden desarrollar algún tipo de problema, y también hay causas infecciosas, ¿no? Claro. Algunas infecciones respiratorias pueden tener como complicaciones muy excepcionales o muy raras a futuro el desarrollo de lesiones cerebrales que traigan como consecuencia la aparición de estos movimientos. Claro, doctor, aquí también es importante hacerle un llamado a los cuidadores, a la familia, a la red de apoyo de estas personas, porque es importante también pues que ellos estén preparados ante estos síntomas. Es correcto, primero porque pues no sabemos qué pueda tener el paciente, ¿no? Claro. Es importante un buen diagnóstico, y segundo, una vez que se tiene el diagnóstico, pues la adecuada asesoría, ¿no? Claro, saber cómo cuidarlos, saber cómo cuidarla, y bueno, porque surgen muchas preguntas y muchos debates, ¿no? Claro. Si yo tengo esta enfermedad, ¿quién la va a heredar, no? ¿Me voy a poder casar? ¿Van a poder tener familia? La incertidumbre. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos, pero pues es un ejemplo de cómo el avance de la genética, ¿sí? El estudio de los genes nos puede ayudar a hacer diagnósticos oportunos, ¿no? Y mucho más puntuales específicos y puntuales, así es. Doctor, ya se nos terminó el tiempo, le agradecemos como siempre, pero díganos por favor en dónde lo puede encontrar la gente. Claro que sí, Nancy, estamos ubicados en la Clínica Pensiones, allá en el consultorio 101, ahí estamos con mucho gusto para servirles. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Y nosotros nos vamos al otro lado del estudio porque Alejandro tiene más información. Adelante.